Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com. En el vídeo de hoy veremos cuáles son los tipos de reacciones químicas más importantes que hay. Antes que nada debemos definir qué es una reacción. Pues básicamente una reacción es un proceso por el cual unas sustancias, unos compuestos que llamamos reactivos, se transforman en otros que son lo que llamamos productos de propiedades completamente diferentes. Como veréis, hay 5 tipos mayoritarios o principales de reacciones químicas. Empezaremos por el primero. Primero, reacciones de síntesis o de combinación. Como veréis aquí, es una reacción de síntesis-combinación, consiste en que se combinan 2 o más reactivos para dar lugar a un único producto. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, si tenemos el hierro que reacciona con el oxígeno, se nos forma el óxido de hierro. Dado que, esto ya lo veremos en vídeos posteriores, de hecho en el siguiente, aquí solo tenemos un átomo de oxígeno, aquí deberíamos poner un medio. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Es decir, 2 dan lugar a 1. Son reacciones de síntesis o de combinación. Otro tipo son las de descomposición, que podríamos pensar o definirlas que son la inversa de las de síntesis. En las reacciones de descomposición vemos que un único reactivo se transforma en 2 o más productos. Por ejemplo, tenemos el carbonato básico de cobre. Cuando lo calentamos, lo que podemos ver es que se nos forma óxido de cobre más CO2 más dióxido de carbono y agua. Ahora deberíamos igualarla. Aquí deberíamos tener un 2. Carbonatos 1, hidrógenos, aquí tendríamos, bueno, lo igualaríamos, un medio, pero lo que es importante, y los oxígenos, vamos a ver, tenemos 4, perfecto. Bueno, deberíamos ajustarla, pero bueno, en líneas generales sería eso. A partir de un único compuesto, se nos descompone en varios. El siguiente tipo son las reacciones de combustión. Supongo que de reacciones de combustión os suena mucho, ¿no? Combustión básicamente es aquellas reacciones en las que interviene el oxígeno y dan lugar a productos que son el CO2 y el agua. La fórmula general de las reacciones de combustión decimos que son hidrocarburos, es decir, compuestos orgánicos formados básicamente por carbono e hidrógeno. Cuando un compuesto como es este de aquí, que es el etano, recordar los vídeos de formulación que hicimos, reacciona con oxígeno, quema, decimos vulgarmente que quema o que combustiona y da lugar a CO2 y agua. Estas reacciones son altamente exotérmicas, es decir, desprenden gran cantidad de calor. La podemos igualar, esta es bastante más sencilla. Tenemos 2 carbonos, 6 hidrógenos y ahora miramos los oxígenos, 2 y 3, 4, y 3, 7, por tanto necesitaríamos 7 medios de oxígeno. Es decir, combustión, reacción de un compuesto orgánico formado por carbono e hidrógeno principalmente, que reacciona con oxígeno para dar lugar a CO2 más agua. En las reacciones de desplazamiento lo que vemos es que se desplaza o se intercambia uno de los cationes. Fijaros que aquí tenemos un compuesto general que es X, que reacciona con este sería un único elemento, que reacciona con un compuesto que está formado por un elemento Y y uno Z, para dar lugar a uno que es X con Z y Y. Pero esto es un poco complicado, pero si lo vemos con un ejemplo es mucho más sencillo. Por ejemplo, tenemos el magnesio que reacciona con el sulfato de cobre. El producto que se nos genera cuando estos 2 compuestos reaccionan es que tenemos sulfato de magnesio y cobre. ¿De acuerdo? ¿Veis? Hemos cambiado el magnesio por el cobre por el magnesio. ¿De acuerdo? También tenemos reacciones de desplazamiento doble o intercambio. Quizás es más fácil si las definimos como intercambio. Fijaros que aquí cambiamos A por B,
tenemos como reactivo un compuesto general AX y como producto uno que es BX, y aquí tenemos BI y se nos forma un compuesto que es AI. De todas maneras, esto es más fácil si lo vemos como un ejemplo. Un ejemplo o un subtipo de estas reacciones dobles o de intercambio son las reacciones ácido-base. Los ácidos son aquellos que tienen hidrógenos y las bases son aquellas que tienen grupos OH, grupos hidróxido. Pues cuando reacciona el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio, lo que tenemos es que se nos forma el sulfato de cobre, el sulfato de sodio, más agua. Fijaros, lo que hemos hecho ha sido cambiar estos hidrógenos por los sodios, y lo que tenemos es agua y sulfato de sodio. Bueno, chicos, espero que os haya quedado claro. Esto lo iremos viendo en el apartado de reacciones, veremos cómo trabajar con ellos, qué información podemos, pero sobre esto tenéis, recordar los ejercicios para practicar en la plataforma unprofesor.com. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos.